exámenes complementarios y la parte de insuficiencia cardíaca. Vamos a empezar con la parte de electrocardiografía. Es importante que vayan haciéndole seguimiento. Como bibliografía les puedo recomendar el libro de Ramírez, ¿no es cierto?, que es boliviano, ¿no? Y hay otro más que les voy a decir luego, ¿sí? Hoy vamos a empezar con las nociones básicas de electrocardiografía, algo de el trazado eléctrico, las derivaciones, la morfología, ¿ya? Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Todos los días nos vamos a reunir a las 7 de la noche. ¿Me has dado opción de compartir pantalla? Sí, doctor. Ya. Puede Ahí compartir. estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Sí, doctor, doctor. sabe. Ya. Bueno, vamos a poner pantalla completa entonces. Voy a buscar un marcador, una plumita. Y empezamos con la parte de electrocardiografía. Este es uno de los exámenes cardiológicos más importantes porque no es caro, no puede encontrar en varios centros de primer, segundo y tercer nivel, y es muy útil sobre todo para el diagnóstico de las arritmias, para poder detectar un infarto, ¿no es cierto?, para poder detectar alteraciones electrolíticas o bloqueos. Y el padre de la electrocardiografía, este señor, que se llama Einthoven, que nació en 1860, falleció en 1927 y fue premio Nobel en 1924. Es decir, este examen complementario ya tiene más de 120 años, ¿no es cierto? Él era un fisiólogo y estaba convencido de que existía una actividad eléctrica en el corazón y se dedicó a poder registrarle esta actividad eléctrica. Inicialmente, ustedes que ven esto que parece una tortura china, ¿no? Con este hombre que tiene los brazos en dos, sumergidos en dos sustancias conductoras, y él podía obtener en un equipo que se llama galvanómetro, ¿no es cierto?, obviamente muy primitivo en ese entonces, un registro electrocardiográfico en un papel de fotografía. Inicialmente solo lo hacía en 3 derivaciones, D1, D2 y D3. Pero esta persona fue capaz de denominar en ese entonces las ondas que veía como la onda P, el complejo QRS y la onda T. Esa nomenclatura sigue todavía hasta ahora vigente. También del siglo anterior, unos equipos que por ahí ya tenían 6 derivaciones, las derivaciones bipolares y las derivaciones unipolares, pero obviamente también vean la cantidad de espacios que tenían, ¿no es cierto? Y con el transcurso de los años, obviamente, este registro se ha modernizado y tenemos equipos que pueden registrar la actividad eléctrica en un canal, en 2 canales, en 3 canales, en 6 o en 12 canales. Para hacerlo, tienen diferentes aditamentos. Tienen estas gomitas que se colocan a nivel precordial o estos chupones, los cables, obviamente un CD de instalación, y estas manillitas que se colocan en las extremidades, que vamos a ir viendo con calma. Tenemos 6 cables que se van a conectar a la parte pectoral, al pecho, y 4 cables a las extremidades, y estos son los chupones, y las pinzas, que como ven, las pinzas tienen sus colores y generalmente estos cables también tienen, en inglés obviamente, las letras para si es brazo derecho, brazo izquierdo, si es B1, B2, B3, B4, B5 o B
6. Y con esos cables que tienen sus colores, nosotros vamos a colocar en las 4 extremidades, ¿no? Generalmente son colores ya definidos, particularmente los que vienen de Estados Unidos y los de Europa. Eventualmente los que vienen de Asia tienen colores diferentes. Pero el rojo va en el brazo derecho, en el amarillo el brazo izquierdo, la pierna izquierda color verde y negro es el electrodo neutro, ¿no? Estos electrodos van a recoger las fuerzas eléctricas en el plano frontal, es decir, cuando nosotros podemos ver el corazón de frente, y eso lo hacemos con 6 derivaciones. 3 derivaciones bipolares y 3 derivaciones unipolares, que ya pasamos a verlas. Bueno, también podemos ver que con la evolución de la tecnología actualmente podemos tener registros electrocardiográficos generalmente en una sola derivación con estos teléfonos inteligentes, ¿no es cierto? Incluso actualmente con los relojes. Los relojes también obtienen una derivación y generalmente el paciente las utiliza en aquellos periodos donde tiene palpitaciones. Es útil para poder diagnosticar, por ejemplo, taquicardias paroxísticas y luego por mail son capaces de ser remitidas al cardiólogo para que vea de qué tipo de arritmia se trataba. Esto ya conocen por fisiología. Este es el potencial de acción, ¿no? De la célula miocárdica. Luego tenemos una donde por dentro es negativo y por fuera es positivo, particularmente porque hay mucho sodio afuera. Existen 4 fases. En la primera fase, que se llama fase 0, ingresa a la célula mucho sodio, es decir, por dentro se hace positivo. Y también en la última porción ingresa calcio y también en la fase 1. Posteriormente ya entramos a la etapa de la repolarización. En esta etapa de despolarización, el trazado se forma el complejo QRS, es decir, la contracción ventricular. Y en la fase 3 y 4 ya corresponde a la repolarización, es decir, la célula vuelve a su estado normal con cargas negativas dentro y positivas fuera por la bomba de sodio-potasio dependiente. Y esta otra imagen es para hacerles un poco de recuerdo también del sistema de conducción del corazón, porque existe una actividad mecánica y una actividad eléctrica. La actividad eléctrica está dada por el nódulo sinusal, como ven acá, que se encuentra en la cara posterior de la aurícula derecha, ¿no es cierto? Por debajo de la vena cava, de la desembocadura de la vena cava superior, y este impulso eléctrico se transmite por unos haces internodales que son anterior, medio y posterior hasta el nódulo auriculoventricular, que es este. Están viendo la flechita, ¿verdad? Y existe un haz de Bachmann que conecta ambas aurículas. Del nódulo auriculoventricular baja por el haz de His y luego se divide en una rama izquierda y una rama derecha. La rama izquierda se divide en 2 fascículos, anterior y posterior. Y luego las fibras de Purkinje que están en directo contacto con la fibra cardíaca, que son las que esta actividad eléctrica, van a convertirla en actividad mecánica, creando la contracción del ventrículo. El nódulo sinusal tiene una despolarización automática que va entre 60 a 100 por minuto. Y este estímulo baja generalmente entonces de arriba a abajo, de atrás a adelante y de derecha a izquierda, creando generalmente un eje de 60 grados y genera la despolarización auricular que electrocardiográficamente se va a registrar como la onda P. La primera parte de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la segunda parte a la despolarización de la aurícula izquierda. Las fibras de Purkinje
y podemos ver que los electrodos exploradores que hemos colocado en los brazos, si este vector eléctrico se dirige a un electrodo explorador positivo, nos va a dar una deflexión positiva, es decir, nos va a marcar positivo. Si se acerca al electrodo detector negativo, nos va a dar una deflexión negativa. Como les decía, se está acercando a positivo y nos va a dar un trazado positivo. Entonces, esta podría ser una R. Cuanto más perpendicular sea, nos va a dar una despolarización de menor amplitud, y si es negativa, nos va a dar un complejo negativo. Les mencioné entonces la despolarización del nódulo sinusal, que tiene esta dirección de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás a adelante, generando un eje de 60 grados, y electrocardiográficamente la onda P. Luego viene el nódulo aurículo-ventricular, que tiene una descarga automática entre 40 a 60 por minuto. Cuando falla el nódulo sinusal, entra actividad del nódulo aurículo-ventricular. Entonces, la actividad eléctrica continúa por el nódulo auriculoventricular, el haz de Higgs, y también nos va en general mostrar un eje de despolarización de 60 grados y va a ser traducir por el complejo QRS. La primera onda negativa que aparece se llama Q, la siguiente positiva se llama R y la siguiente negativa se llama S. Y luego viene la repolarización, que se caracteriza por el segmento ST y la onda T. Entonces, estas ondas ya las había descrito a Einthoven y tienen que conocerlas. Onda P, despolarización auricular; complejo QRS, despolarización ventricular; ST y T, repolarización ventricular. La repolarización auricular no se observa porque está dentro del complejo QRS. Ahora nos vamos a las derivaciones. Las derivaciones pueden ser de tres tipos: bipolares, unipolares y precordiales. En el plano frontal les había mencionado, son de dos tipos: bipolares y unipolares, que son las primeras que vamos a explorar. Hemos indicado que colocábamos 4 electrodos exploradores en los brazos, en la pierna izquierda y en la pierna derecha. Y con esto generábamos un triángulo, que se llama también triángulo de Einthoven. Y con esto podíamos tener 3 derivaciones llamadas bipolares. Bipolares porque registran la actividad entre, en este caso, entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, que es positivo. Y normalmente en la derivación de uno, la onda P es positiva, el complejo QRS es positivo y la onda T es positiva. La derivación D2 mide la diferencia de potencial entre el brazo derecho, que es negativo, y la pierna izquierda, que es positiva. Y lo propio, como el vector de despolarización tenía esta dirección más o menos de 60 grados, la onda P es positiva, el complejo QRS es positivo y la onda T es positiva. Y la derivación D3 mide la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo, que es negativo, y la pierna izquierda, que es positivo. Y también onda P positivo, QRS positivo y T positiva. Y hay una ley que se llama ley de Einthoven. ¿Alguien sabe en qué consiste? ¿Alguien que quiera participar? La ley de Einthoven dice que la suma de la amplitud de la derivación de 1 más la amplitud del complejo QRS de la derivación de 3 es igual a la de derivación de 2. Ustedes vean, la amplitud del complejo QRS es muy alto acá es más chica, acá también, pero si suman los dos, va a dar la amplitud del complejo QRS en derivación de 2. Esas son las derivaciones bipolares. Ahora entramos a las derivaciones unipolares, es decir, de una sola extremidad con el centro del corazón. Y son 3.
ABR, ABL y ABF. ABR, right arm. Entonces, mida la diferencia de potencial entre el brazo derecho, que es positivo, y el centro del corazón. En este caso, la onda P, el complejo QRS y la onda T son negativas, ¿sí? Como se observa acá. Entonces, cuando ustedes vean un electrocardiograma, siempre fíjense la onda P. La onda P generalmente es para decir que es un ritmo sinusal, positiva en D1, positiva en D2, positiva en ABF y negativa en ABL. Si tenemos, por ejemplo, una onda P positiva en ABR, podemos pensar que han intercambiado los electrodos, que está mal tomado el electro. Luego, ABL, que mide la diferencia del potencial entre el brazo izquierdo y el centro del corazón, donde el brazo izquierdo es positivo. Generalmente la onda P puede ser positiva, negativa. El complejo QRS debe ser isodifásico. Isodifásico quiere decir que tiene un componente, como ustedes ven, positivo y negativo de similar amplitud. Este es un componente complejo QRS negativo. Este es un complejo QRS positivo y este es un complejo QRS isodifásico, ¿sí? Y luego tenemos la derivación unipolar ABF, que mide la diferencia de potencial con la pierna izquierda y el centro del corazón, donde los complejos suelen ser positivos, ¿sí? Nuevamente el triángulo de Einthoven, ¿no? Con las derivaciones bipolares de 1, de 2, de 3. A la derecha las derivaciones unipolares R, L y F. Y si juntamos las derivaciones unipolares con las derivaciones bipolares, vamos a tener un sistema hexaxial que se llama de Bailey, ¿no es cierto? Donde este es de 1 que va entre 0 grados y 180 grados, ABF va entre 90, más 90 y menos 90 grados, acá tenemos ABL, ABF con los grados, cada 30 grados es una derivación. Y esto va a ser útil para poder sacar el eje eléctrico en el plano frontal, que les voy a enseñar posteriormente. Pero tienen que tener en su memoria este sistema hexaxial con las diferentes derivaciones bipolares y unipolares. Ese es el plano frontal. Ahora nos vamos al plano horizontal. En el plano horizontal tenemos 6 electrodos exploradores que van de V1 a V6. V1 se coloca en el cuarto espacio intercostal a la derecha del borde del esternón. V2 en el cuarto espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. V4 en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. V3 entre B2 y B4, es decir, equidistante. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Con estos electrodos vamos a poder obtener trazados del plano horizontal. Ocasionalmente podemos tener derivaciones accesorias como la B2R y B3R, como ven acá en el diagrama, que son útiles para ver sobre todo la pared libre del ventrículo derecho cuando sospechamos que existe un infarto del ventrículo derecho. Y también podemos tener B7 y B8 para ver la parte posterior del ventrículo izquierdo. También cuando sospechamos un infarto, por ejemplo, ínfero-posterior. ¿Y cómo es el trazado electrocardiográfico en este plano horizontal? V1 generalmente tiene una onda P que puede ser positiva, negativa o isodifásico. Tiene una onda R muy chiquita y una S profunda. Pero conforme vas registrando la actividad eléctrica... Doctor, disculpe. Sí, ¿te está por El- terminarse el tiempo? sí, eso, doctor, le quería avisar.
¿Quieren volver a reingresar? Porque hemos pasado poco tiempo, ¿sí? Unos 20 minutos más y... ¿Sí? Sí, doctor. Volvé Sí, a sí, crear doctor. entonces, el mismo y me mandas. Sí, doctor. Decirles que es muy práctico para ustedes, es el de Dale Dubin, ¿ya? Que es práctico. ¿Y ustedes por medio de la asociación no tienen Zoom ilimitado? No, no tiene. ¿No? Bueno, entonces hablamos de el plano horizontal, de V1 a V6. Bueno, hasta ahí las derivaciones bipolares, unipolares y precordiales. Ahora vamos a ir al papel electrocardiográfico. Este es el papel electrocardiográfico que, como ustedes pueden ver, es milimetrado, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. En sentido horizontal se mide el tiempo y en sentido vertical se mide la amplitud o el voltaje. Entonces, 1 milímetro equivale a 0.04 de segundo. Y si ustedes ven, cada 5 cuadraditos pequeñitos hay una línea más gruesa. Entonces, 5 por 4, 20. Esto equivale a 0.20 de segundo. 5 milímetros, 0.20 de segundo. Y 5 cuadrados grandes, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 cuadrados grandes equivale a 1 segundo. 1 segundo. 5 cuadrados grandes. Entonces, ¿qué significa? Que 1 minuto tiene 60 segundos, ¿no es cierto? Si multiplicamos 60 por 5, eso significa que hay 300 cuadrados grandes en 1 minuto. Eso va a ser importante que recuerden para poder sacar la frecuencia cardíaca. Y si hay 300 cuadrados grandes en 1 minuto, ¿cuántos cuadraditos pequeñitos van a haber? Hay 300 de estos cuadrados grandes en 1 minuto. ¿Cuántos cuadraditos pequeñitos de estos van a haber en 1 minuto? 300, 1500. 300 por 1500. 5, 1500. El papel se saca un electrocardiograma generalmente a 25 milímetros por segundo, cosa el papel, y con una amplitud de 1 milivoltio. Si hablamos de la parte vertical, también está milimetrada y vemos que cada cuadradito pequeñito equivale a 0.1 milivoltio. 5 cuadrados grandes a 0.5 milivoltios y 10 cuadrados pequeñitos a 1 milivoltio. Entonces saca generalmente con este voltaje y eso generalmente siempre aparece al principio del trazado. Cuando uno va a leer un electrocardiograma tiene que sistematizarse, entonces para poder interpretar en forma adecuada. Lo primero que tiene que ver es el ritmo. Nos interesa saber si es sinusal o no es sinusal. Eso quiere decir si está partiendo, ¿no? De la onda, si está partiendo del nódulo sinusal o no. La frecuencia cardíaca, la onda P, es decir, la despolarización auricular. Nos interesa saber si existen agrandamientos auriculares o no. El intervalo PR, el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, el segmento ST, la onda T, la onda U y la duración del intervalo QT que corresponde a la sístole ventricular. Vamos a ir viendo con detalle cada una de estas. Respecto a la onda P, del ritmo, si es sinusal o no es sinusal. Hemos dicho que es sinusal cuando la onda P es positiva en D1, positiva en D2, positiva en ABF y negativa en ABR. Luego vamos a la despolarización auricular, a la onda P. Nos interesa ver si la onda P normalmente dura hasta 0.10 de segundo.
es decir, 2 cuadraditos y medio de los pequeñitos, ¿sí? Y de altura 2 cuadraditos y medio también, ¿no? Cuando la onda P es muy alta, hablamos de onda P pulmonar. Cuando es muy ancha, más de 0.10 de segundo, hablamos de onda P mitral, que es por agrandamiento auricular izquierdo. Podemos tener una onda P bifásica, que consiste que tiene una onda P positiva y negativa. Lo normal, recuerden, tienen que recordar estos valores hasta 0.10 de segundo y el intervalo PR de 0.12 a 0.20 de segundo, que es el tiempo que transcurre la conducción a nivel del nódulo aurículo ventricular. Acá en esta gráfica les estamos mostrando la onda P, que se mide desde el inicio de la P hasta el final, hasta 2 cuadraditos y medio, hemos dicho que tiene 0.2, o sea, o hasta 0.10 de segundo, ¿no? Entonces podemos decir que tiene una onda P normal, ¿verdad? Esta onda P es normal. Luego, el intervalo PR que se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, no hasta la punta del R, sino hasta el inicio del complejo QRS. ¿Cuánto es lo normal? Hemos dicho del intervalo PR. Acabo de decir. 0,12 a 0,20 segundos. Exacto, de 0,12 a 0,20 de segundo, o si quieres, de 120 a 200 milisegundos. También es correcto que puedas hablar de esa manera, ¿no es cierto? Cuando está alargado el intervalo PR, hablamos de bloqueos aurículo-ventriculares. Cuando está cortado, hablamos de síndromes de preexcitación. El segmento PR no se mide. Y luego nos referimos al complejo QRS. Nos interesa saber la duración, cuánto dura. Generalmente hasta 0.10, algunos autores hasta 0.11 de segundo, es decir, hasta 2 cuadraditos, ¿no? Hasta 2 cuadraditos y medio. Podemos medir la amplitud generalmente está incrementada cuando existe hipertrofias, ya sea hipertrofia ventricular izquierda o hipertrofia ventricular derecha. Las ondas Q patológicas que podemos observar en los infartos, particularmente, el eje eléctrico, la zona de transición, la deflexión intrínseca y desatarse en la despolarización. Vamos a ir viendo cada una de estas para que puedan orientarse mejor. Este es el complejo QRS. Entonces, la primera impresión negativa se llama Q, la siguiente deflexión positiva R y la siguiente S. Pero a veces directamente hay una R, igual se llama complejo QRS, o directamente aparece un QS, igual se llama complejo QRS. Y mide hasta 0.10 de segundo. Cuando mide más, lo primero que van a pensar son bloqueos. Un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. Cuando el complejo QRS está aumentado en su duración. Cuando está aumentado en su amplitud, lo primero que van a pensar son hipertrofias. Luego viene el segmento ST y la onda T. Del segmento ST no se mide. Lo que nos interesa es su forma. Normalmente es ascendente, ¿no? Pero puede estar supradesnivelado o infradesnivelado. Cuando está supra o infradesnivelado, debemos pensar en infarto o en alteraciones isquémicas. Luego la configuración. Hemos dicho que el segmento ST es ascendente y la onda T es asimétrica. La dirección de la onda T generalmente sigue la polaridad del complejo QRS. ¿Qué significa? Si el complejo QRS es positivo, la onda T es positivo. Si el complejo QRS es negativo, la onda T es negativa. La altura y la forma.
Ese es el segmento ST. ¿Cuánto medía el segmento ST? Chicos, ¿cuánto medía? ¿Qué? ¿Cuánto mide? No se mide, doctor. Eso, no se mide. Muy bien, estás prestando atención. Luego, la onda T. Y lo que sí se mide es el intervalo QT. Lo normal es 0.32, algunos autores dicen hasta 0.40 de segundo, otros hasta 0.44, es decir, de 320 a 440 milisegundos. Puede estar aumentado en todas estas, particularmente lo que me interesa que recuerdes es en la hipopotasemia, ¿no? En la intoxicación digitálica. Y puede estar disminuido en la hipercalemia. A ver, ¿cuánto es el potasio normal? ¿Quién sabe cuánto es el potasio normal? Nadie. De 3.5 a 5 miliequivalentes. Y este es el intervalo QT, desde el inicio de la onda Q hasta donde termina la onda T. ¿Ya? Este intervalo QT está directamente relacionado a la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es alta, es más corto. Y si la frecuencia cardíaca es más baja, el intervalo QT es mayor. Por eso se saca lo que se llama intervalo QT corregido, que se puede sacar por una fórmula que es medio complicada, pero también hay tablitas, ¿no es cierto? Y acá tenemos para los varones, para las mujeres y la frecuencia cardíaca. Entonces, por una frecuencia cardíaca de 300, un QT puede ser normal hasta 200 milisegundos. Para una frecuencia cardíaca de 83 puede ser 370 milisegundos. O sea, está relacionado sobre todo a la frecuencia cardíaca, por eso se llama el QT corregido. Luego, la última onda se llama onda U, que generalmente vamos a observar en el plano horizontal, en V3, V4. Normalmente es positiva. Cuando es negativa, nos tiene que llamar la atención, porque puede verse, hay isquemia, hay hipertensión, hay insuficiencia aórtica. Puede ser de mayor amplitud en los accidentes cerebrovasculares, en el ejercicio y en la hipercalcemia. Y acá están todas las ondas que hemos visto hasta ahora y que les he mencionado. La onda P, el intervalo PR, complejo QRS, el segmento ST, la onda T y la onda U. ¿Por qué se forma la onda U? ¿Alguien sabe? Se considera que proviene de la despolarización de los músculos papilares. No siempre se ve, pero cuando quieran verla, busquen en V3, V4. Ahora les voy a enseñar a sacar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Ustedes están viendo acá, ¿ven la flechita? ¿Mm? Sí, doctor. Sí, hemos dicho que hay 300 cuadrados grandes en un minuto, ¿verdad? Entonces, acá estamos viendo que entre una R y otra R hay un cuadrado grande. Entonces, 300 entre 1 igual 300. Frecuencia cardíaca 300. O sea, es una taquicardia. Pero eso es útil cuando los complejos QRS son regulares como acá. Vean qué regulares son. ¿Sí? Acá, ¿cuántos cuadrados grandes hay entre esta R y esta R? 3. 3. A ver, volvé a ver. 2.5. No. Hay 2 cuadrados grandes porque hay 10 cuadraditos chiquitos, ¿no es cierto? Entonces, 300 dividido entre 2, frecuencia cardíaca 150.
La otra forma de sacar, si les gusta un poco las matemáticas, cuentan los cuadraditos chiquititos. Entonces hay 10 cuadraditos chiquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadraditos chiquitos. Entonces ustedes pueden dividir 1500 entre 10, frecuencia cardíaca 150. Es decir, no me interesa cuál de las fórmulas usen, pero que sepan sacar la frecuencia cardíaca. Si quieren dividiendo los 1500 que hemos comentado entre los cuadraditos chiquitos o entre los cuadrados grandes, ¿sí? Acá abajo, ¿cuántos cuadrados grandes hay entre estas dos series? 3. 3. 300 entre 3, entonces 100. 100. Frecuencia cardíaca 100. Acá, ¿cuántos cuadrados grandes hay? 4. 300 entre 4, frecuencia cardíaca 75, ¿no es cierto? Está fácil, ¿verdad? ¿No? O 1500 entre la suma de todos estos cuadraditos, entre 20 igual 75. Y siguen de esa manera, ¿no? Hasta que, por ejemplo, acá tenemos 6 cuadrados grandes, 300 entre 6, frecuencia cardíaca 50 por minuto. Acá ya está bradicardio. Entonces, lo que generalmente obtenemos en el electrocardiograma es la derivación D2 larga. Entonces, la derivación D2 larga buscamos una R, por ejemplo, esta que cae en una línea gruesa del electro. Entonces, si la próxima R cae acá, tendrá una frecuencia de 300. Acá, 150, 100, 75, 60, 50, 40. ¿Se entiende? De acuerdo a lo que hemos visto, entonces buscamos una R que caiga en una línea gruesa y si la próxima R cae acá, va a tener una frecuencia de 300. Son números constantes porque 300 entre 1 es igual a 300. Si cae acá la otra R, 300 entre 2, 150. Si cae acá, 100, 75, 60, 50, 40. ¿Ya? Esa forma de sacar la frecuencia cardíaca es útil cuando el ritmo es regular. ¿Cuándo es irregular, doctor? Cuando es irregular, acá, ¿qué les parece? Es irregular, ¿verdad? ¿Cómo se saca la frecuencia cardíaca? Hay una forma. Por ejemplo, cuentas 3 segundos. Hemos dicho que 5 cuadrados grandes es un segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Acá es un segundo. Después cuentas otro segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí 2 segundos. Y hasta acá 3 segundos. ¿Sí? 15 cuadrados grandes es igual a 3 segundos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí, doctor. Entonces, cuentan los complejos QRS. ¿Cuántos complejos QRS hay? 6 en 3 segundos. 3 en 6 segundos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. 60. Y acá tenemos 3 segundos. Para que sean 60 segundos, ¿por cuánto tenemos que multiplicar? ¿Por 20 o por 10? A ver, matemáticas. Por 20. Por 20, ¿no es cierto? Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 complejos QRS. Por 20 son 120. Entonces, su frecuencia cardíaca es de 120 por minuto. ¿Sí? Podemos sacar también en 6 segundos y tendríamos que multiplicar por ¿cuánto? Por 10. Por ¿verdad? 10. Por 10. En cambio acá, 15 cuadrados grandes es igual a 3 segundos. Cuentas los complejos QRS y multiplicas por 20 y esa es la frecuencia cardíaca. Eso es útil sobre todo en la fibrilación auricular. ¿Ya? Esa es otra forma de sacar la frecuencia cardíaca. Bueno, por hoy vamos a llegar hasta ahí. ¿No es cierto? Hemos visto
cómo se obtiene un electro, las derivaciones, plano frontal, plano horizontal. Tienen que saber y recordar las mediciones, cuánto mide la onda P, el complejo QRS, el intervalo QT, porque eso va a ser útil. Tienen que saber aprender ya a sacar la frecuencia cardíaca. Les reitero, los libros de consulta de electrocardiografía, Dale Dubin o Ramírez. Hay otro de Marvan que también les puede servir. Pero lo importante es que vayan viendo esto y mañana nos vamos a ver nuevamente a las 7 en punto. Vamos a aprender a sacar el eje eléctrico y posiblemente ya vamos a ver un poco de agrandamientos auriculares, los que quieran ir avanzando un poco. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió más o menos? Más o menos. Más o menos. Bueno, por eso vayan, traten de buscar un libro y leer todo esto. ¿Ya? Si hay Está bien, alguna doctor. duda, Sí, doctor. después nos Gracias. Bien, chicos, buenas noches, hasta mañana.